Todos los estudios internacionales coinciden en señalar que la calidad del profesorado es el factor determinante, el único factor determinante que se encuentra sistemáticamente en la explicación de los resultados académicos de los estudiantes. Por lo tanto, este es un elemento que hay que estudiar y que hay que buscar cuáles son los determinantes de la calidad del profesorado. El problema fundamental o la controversia existe respecto a cómo se mide la calidad del profesorado o qué procedimientos se pueden establecer para mejorar dicha calidad. Por ejemplo, se oye hablar de más incentivos o de salarios más altos o de procesos de acreditación más fuertes o de notas de corte para entrada en las titulaciones de magisterio más elevadas. También existe bastante consenso en términos de los estudios internacionales respecto a la relación entre los conocimientos de los profesores y los conocimientos o el aprendizaje de los alumnos. Este también es un hecho que se ha encontrado sistemáticamente en los estudios académicos. Es importante señalar en este punto los resultados, por ejemplo, de las oposiciones recientemente conocidas en la Comunidad de Madrid del año 2011, en las cuales el 86% de los profesores que se presentaron no consiguieron superar la prueba de conocimientos. Por lo tanto, si existe una relación clara entre los conocimientos de los profesores y los conocimientos o el aprendizaje de los alumnos, esto, sin duda alguna, es un elemento o es un motivo de preocupación. Pero, ¿qué es lo que determina la calidad del profesorado medida como los conocimientos que ha adquirido? El estudio internacional sobre la formación inicial de los profesores de matemáticas permite estudiar cuáles son los factores que determinan estos conocimientos. En términos generales, cuando ponemos todos los países juntos, un elemento fundamental para la explicación de las diferencias en conocimientos es el contexto institucional de cada uno de los países. Entre Taiwán y Estados Unidos, por ejemplo, hay una media de 110 puntos, por lo tanto, el país importa. También importa cuál es el origen socioeconómico de estos profesores. Esto es bien conocido en el caso de los alumnos, de los resultados de los alumnos, pero también en el contexto de la muestra internacional también sucede para los profesores. Otro factor que también es importante es cuál es la nota que han tenido los profesores durante sus estudios, durante su transcurso por la escuela. Los que se encontraban en el grupo de los que mejor lo hacían, de los que mejores notas sacaban, consiguen puntuaciones que son 38 puntos por encima de media de los que estaban en el grupo por debajo de la media. Y hay otros dos factores que también son importantes y que tienen que ver con la opinión que tiene el profesor sobre la naturaleza de las matemáticas y sobre su propia motivación a la hora de elegir esta carrera o a la hora de realizar o de querer ser profesor de matemáticas. Respecto al primer aspecto, a la interpretación de las matemáticas, los profesores que interpretan que las matemáticas son procedimientos creativos para resolver problemas que te encuentras en la vida real muchas veces, sacan notas bastante superiores a los profesores que piensan que las matemáticas son simplemente un conjunto de reglas fijas y estrictas para resolver problemas estrictamente matemáticos. En términos de motivación, los profesores que dicen que han estudiado para ser profesores de matemáticas porque las matemáticas les interesan, porque las matemáticas son una disciplina que les parece que les llena, por el amor a las matemáticas, consiguen mayores calificaciones que aquellos que han seguido esta profesión o bien por la seguridad que puede suponer la finalización como profesor de matemáticas o bien por el sueldo. En el caso español hay algunas diferencias. Si solamente cogemos la muestra española, los determinantes varían. Por ejemplo, el nivel socioeconómico no es importante a la hora de explicar las notas de las calificaciones que obtienen los profesores en este test. Sin embargo, sí que sigue siendo muy importante cuáles han sido las calificaciones o cuáles fueron las calificaciones que tuvieron los profesores durante sus años escolares. De nuevo, es importante que el profesor haya estado en la parte superior de la distribución de calificaciones cuando estaba realizando sus estudios de secundaria. Además, también es importante, al igual como en el estudio internacional, cuál es la actitud del profesor hacia las matemáticas o cómo entiende el profesor qué son las matemáticas
y su motivación a la hora de estudiar matemáticas. Y en ambos casos la dirección es exactamente la misma que hemos comentado anteriormente para la muestra internacional. Sin embargo, hemos de pensar que, claro, los conocimientos del profesor en sí no son el objetivo último es cuáles son los resultados de los estudiantes a partir de esos conocimientos de los profesores. Utilizando estimaciones internacionales que se han hecho para relacionar los conocimientos de los profesores con la transmisión y con el aprendizaje de los alumnos, podemos decir que a partir de los datos del estudio internacional de conocimientos iniciales de los profesores de matemáticas, si todas las variables que tienen un efecto positivo tuvieran una desviación, estuvieran por encima de una desviación estándar de la media, obtendríamos calificaciones de alumnos que en promedio serían en primaria un 12% superiores y en secundaria un 17,7% superiores. Por lo tanto, tendría un efecto muy importante. Si esto lo añadimos a estudios recientes que indican que lo importante a la hora de explicar el crecimiento y el desarrollo de los países no es tanto la cantidad de educación, sino la calidad de educación, encontraríamos que el efecto sobre el desarrollo económico de medidas que puedan favorecer el incremento de los conocimientos de los profesores serían muy importantes. Para finalizar, ciertamente este estudio al tratar o al analizar solamente los conocimientos iniciales de estos futuros profesores de matemáticas es incapaz de decirnos cuál es la diferencia o la aportación en términos de la medición de la calidad de un profesor entre lo que serían los conocimientos adquiridos y la experiencia, porque estos son profesores que todavía no tienen experiencia. Por lo tanto, volvemos otra vez al caso de la Comunidad de Madrid, cuando se está planteando, por ejemplo, sustituir el peso o cambiar los pesos que tienen la experiencia y los conocimientos para dar menos peso a la hora de resolver una plaza a la experiencia y más peso a los conocimientos, deberíamos plantearnos que los resultados de este estudio no son totalmente utilizables para justificar este tipo de modificación, y que lo que tendríamos que hacer es comparar efectivamente datos o estudios en los que hubiera tanto los conocimientos y se dispusiera tanto de los conocimientos como de la experiencia de los profesores.